Las reacciones de oxido-reducción son aquellas donde está involucrado un cambio en el número de electrones asociados a un átomo determinado, cuando este átomo o el compuesto del cual forma parte se transforma desde un estado inicial a otro final. La gran mayoría de las reacciones redox ocurren con liberación de energía. Por ejemplo, la combustión de compuestos orgánicos que proporciona energía calórica, las reacciones que se realizan en una pila o batería, donde la energía química es transformada en energía eléctrica. El átomo de sodio, Na, cuyo valor de Z igual 11, es neutro y tiene un electrón, 1e, en su último orbital, estado inicial. Cuando reacciona con agua, H2O, para formar hidróxido de sodio, NaOH, e hidrógeno molecular, H2, pierde este electrón y se transforma en ion sodio, Na, que corresponde al estado final según la siguiente ecuación. En esta práctica se llevó a cabo el proceso de oxido-reducción mediante diferentes soluciones con una misma cantidad, determinando las distintas reacciones producidas por cada uno de los compuestos presentes, observando así el cambio de su color normal mediante la introducción de láminas de metal que se les llama electrodos, uno de ellos llamado ánodo, en este caso el electrodo de zinc donde se produce la oxidación y otro cátodo, el electrodo de cobre, donde se produce la reducción. Estas reacciones implican la transferencia de electrones, las cuales pueden ocurrir en sustancias puras o impuras, lo que da paso a la combinación de átomos de los distintos elementos para formar un nuevo compuesto. Como resultado de esto, cada átomo queda con cierta carga que recibe el nombre de estado o número de oxidación. En el primer procedimiento, cuando agregamos el zinc y el cobre al ácido sulfúrico junto con permanganato de potasio, los sólidos se van al fondo. Se observa un cambio de color en los reactivos, tomando los productos un color morado oscuro. En este caso podemos apreciar cómo distintos metales pueden comportarse de una manera similar en reacciones similares. En este procedimiento el zinc se oxida, proveyendo de electrones al permanganato de potasio para que éste se reduzca, de manera similar a como lo hace el cobre. Esto se puede concluir ya que los colores resultantes en ambas reacciones son muy similares, lo que nos lleva a la conclusión de que el permanganato se reduce a Mn2+. En el segundo procedimiento, al tomar 0,5 mililitros de sulfato de cobre y añadirlo a cada tubo de ensayo, se observó que con la lámina de cobre no hubo ningún tipo de reacción y los cambios no se logran ver a simple vista. Mientras que con las láminas de zinc se forman burbujas al interior del tubo de ensayo, pero a pesar de la reacción, se mantiene el color turquesa del sulfato, aunque el zinc sí cambia a un color café hasta que al final se forma un precipitado oscuro. ¿Pero por qué ocurre esto? Durante el proceso, un átomo de zinc de la lámina se transforma en un ion de zinc cediendo 2 electrones.
Por el contrario, unión de cobre de la disolución acepta el par de electrones cedidos por el zinc y se transforma en un átomo de cobre que se deposita sobre la lámina del zinc. Al final, la solución, inicialmente azul, se palidece por el hecho de que la concentración de iones de zinc incoloros ha aumentado, y ha disminuido la concentración de iones de cobre presentes en la disolución inicial. En el tercer procedimiento, reaccionaron láminas de zinc y cobre con nitrato de zinc respectivamente en cada tubo de ensayo. Se añadió cobre metálico a la disolución de sulfato de zinc, pero no ocurrió ninguna reacción porque el cobre metálico no es oxidado por el zinc más. En la reacción con el zinc tampoco se podrá apreciar ningún cambio, ya que el nitrato de zinc se obtiene por hacer reaccionar ácido clorhídrico con zinc, y si a esta solución se le añade más zinc, simplemente no reaccionará. En el cuarto procedimiento, se puede observar que al añadir cobre al nitrato de cobre, no ocurrirá ninguna reacción, ya que el nitrato de cobre se obtiene al reaccionar ácido nítrico más cobre, por esa razón se puede afirmar que no ocurrirá reacción alguna. Por otro lado, al añadir zinc al nitrato de cobre ocurre una reacción de desplazamiento, ya que el zinc es más electrolíticamente reactivo que el cobre, por lo tanto le es fácil desplazarlo. Debido a esta reacción el nitrato de cobre azul cambia de coloración ya que el zinc se oxida y el cobre se reduce. El cambio de coloración se debe a la formación de los iones más. En el quinto procedimiento, se agregó cobre metálico al ácido clorhídrico aunque estos no presentaron ningún tipo de reacción, ya que el cobre está por debajo del hidrógeno en la serie de reactividad. Esto significa que, el cobre es menos reactivo que el hidrógeno y, por lo tanto, no puede desplazarlo de la solución ácida. En cambio al agregar zinc metálico en el tubo de ensayo, se va generando una reacción de óxido-reducción. Lo que sucede es que el zinc va convirtiéndose en una sal, exactamente, cloruro de zinc, y al mismo tiempo libera H2. Donde podemos darnos cuenta que el gas observado es hidrógeno y el cambio de coloración se da debido a la reacción redox donde ZN2 se oxidó, el agente reductor, y sus electrones fueron recibidos por H2, que se redujo, el agente oxidante. En el sexto procedimiento, se reacciona ácido nítrico con una lámina de cobre, formando dióxido de nitrógeno, NO2, un gas pardo rojizo, y el cobre se disuelve originando una disolución verdosa. El calor desprendido en la reacción, que es fuertemente exotérmica, aumenta la temperatura del tubo de ensayo, provocando el aumento de la presión del gas, que sale con fuerza del tubo y burbujea en el agua.
El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico por inhalación, pero es muy soluble en el agua, por lo que al hacerlo burbujea en el tubo de ensayo. En la reacción de ácido nítrico más una lámina de zinc se observa que se produce un gas de color naranja, el cual es el dióxido de nitrógeno. El agente reductor es el zinc que provoca la reducción del nitrógeno cambiando de +5 a +4. Y el agente oxidante es el nitrógeno que provoca la oxidación del zinc cambiando de 0 a +2.